intentemos definir lo que es el contrato administrativo. Bien, y para esto tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que el contrato administrativo como tal se celebra dentro de lo que corresponde, obviamente, a la relación, vuelvo a reiterarles, y esto es importante que quede centrado como idea principal, un contrato administrativo nace en la relación de una entidad de la administración pública con un administrado. En el caso de contratación pública, ese administrado se llama proveedor, ¿verdad? Que cuando suscribe un contrato se denomina contratista. Pero allí está. Y el primero de ellos, ¿sí? El primero de ellos, llamado entidad de administración pública que ejerce función administrativa de poder, obviamente, está en una relación donde esta entidad de la administración pública pertenece a una organización, en este caso, a una estructura que es del Estado peruano. Entonces, si lo es así, y donde la administración pública, la entidad de la administración pública pertenece al Estado, ¿correcto? Como que lo es así, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos como tal, ¿no? Y de allí esta imagen, ¿no? Este cuadro, donde se dice, ok, el Estado es el ente representativo primigenio o de más alto rango que existe como tal, y este Estado tiene que ser representado, obviamente, para los efectos de un contrato administrativo por la administración pública, que es quien finalmente la suscribe, ¿no? Pero tiene que tener en cuenta varios aspectos, como cuáles su presupuesto. Y dentro de ellos, como tal, también ver que ese presupuesto sea ejecutado bajo algunos parámetros o aspectos, como puede ser que la ejecución de ese presupuesto lo sea de manera directa o lo sea de manera indirecta. ¿Sí? Si lo es de manera indirecta la ejecución de ese presupuesto, entonces, como tal, el contrato que se suscriba para que el presupuesto se ejecute de manera indirecta, lógicamente tendrá que tener un procedimiento especial para que obviamente dicha ejecución se lleve a cabo de acuerdo a reglas claras, a reglas predictibles que sean de claro entendimiento por las partes contractuales, en este caso, por una entidad de la administración pública versus el administrado. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, fijándonos en lo que un contrato de la administración pública tendría que tener en cuenta, ¿sí?, el aspecto económico. Entonces, viéndolo así, ¿cómo es que podemos definir un contrato administrativo? Si tenemos en cuenta el elemento objetivo netamente, ¿no?, un contrato administrativo, ¿sí?, sería la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos y la realización de suministros, o la concesión de obras públicas, los de consultoría y asistencia de servicios u otros, bajo el amparo de normas de orden público. ¿Sí? En otras palabras, ¿para qué es que se celebra un contrato administrativo? Viéndolo desde un plano netamente objetivo, ¿no? Pues es para que se haga algo, ¿cierto? Para que se ejecute una obra, para que se haga la gestión de un servicio público, contratación de un servicio público, para que se provea un suministro de bienes, sea bajo un contrato periódico, un contrato continuado, así como también la concesión de obras públicas, consultorías, entre otros. Netamente de orden público, ¿para qué es que obviamente existe un contrato administrativo o por qué debe existir? Para esto, ¿verdad? Para la ejecución de algo. Y si se le ve desde un plano netamente subjetivo, ¿sí?, podríamos indicar que es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial en el cual por lo menos una de las partes
es una entidad de la administración pública. Particularmente yo me quedo con este concepto porque en los verbos rectores, crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales donde una de las partes es una entidad de la administración pública, pues involucramos también, ¿correcto? ¿Para qué es que se va a suscribir o para qué es que se va a celebrar un contrato? ¿Sí? En ese mecanismo entre derechos y obligaciones, en ese mecanismo en donde un contrato administrativo establece cláusulas y sobre las cuales estas cláusulas contienen derechos y obligaciones a cumplir por las partes contractuales, ¿sí? Está la creación, regulación, modificación o extinción de dichas relaciones incorporadas en las cláusulas de un contrato administrativo. Y allí también está, obviamente, lógicamente, para que se haga algo con estas cláusulas, ¿verdad? Esto es la ejecución de una obra o la contratación de un servicio, entre otros. ¿Correcto? Entonces, entiéndase de manera clara que bajo el punto de vista objetivo, un contrato administrativo implica la ejecución directa de algo. Una obra, un servicio público, un bien, un suministro de bienes, una concesión, entre otros. Y bajo el punto de vista netamente subjetivo, como tal, ¿sí? Crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales donde uno de ellos, una parte contractual, es una entidad de la administración pública. Algunos aspectos diferenciadores entre un contrato administrativo y un contrato privado, ¿correcto? Un contrato administrativo regula o nace o se hace también para realizar prestación de servicios públicos, mientras que un contrato privado, esto lo es para actividades comerciales. Un contrato administrativo busca un interés público, un contrato privado busca o persigue un interés particular, ¿verdad? Un interés privado, absolutamente legítimo. Un contrato administrativo tiene cláusulas exorbitantes y un contrato privado tiene cláusulas consensuadas, ¿verdad? Pacta sunt servanda, voluntad de las partes a las cuales se le está haciendo comentario, que es la naturaleza principal de un contrato privado. Entonces, algunas diferencias. ¿Y qué cláusulas exorbitantes existen, por ejemplo, en los contratos administrativos celebrados bajo el imperio de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento? ¿Sí? Por ejemplo, la cláusula de resolución contractual, la cláusula de garantía, ¿sí? La cláusula de solución de controversias. Son cláusulas exorbitantes. ¿Por qué? Porque es así de obligatorio que estas cláusulas estén inscritas en todos los contratos que se regulan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado. Es decir, tiene necesariamente que colocarse dentro de un contrato, de ahí su nombre, ¿no? Es una imposición que hace este tipo de contrato, obviamente, administrativo. Algunos elementos característicos, ya les estaba diciendo, ¿no? El ejercicio que implica un contrato administrativo, implica el ejercicio de la función administrativa, ¿verdad? En cuanto a la administración pública, esta debe cumplir el requisito de actuar en ejercicio de la función administrativa en la celebración de un contrato. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Satisfacer directa o indirectamente el interés público. En contrario sentido de esto, por ende, en cuanto también a otra característica, tenemos el ejercicio de la competencia, ¿no? En este caso, según el principio de legalidad, como ente de la administración pública, ¿no? Este ente de la administración pública puede celebrar contratos administrativos. Sí, solo sí tiene competencia para ello, ¿cierto? El hecho de que la administración pública contratante deba ser competente para celebrar el contrato no significa que esa competencia constituye un componente del contrato, sino un requisito de validez del mismo, que debe acreditar el ente público contratante, ¿verdad? Recordemos que en nuestra legislación peruana
estrictamente en la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444, el artículo 5 regula los requisitos de validez del acto administrativo. Uno de ellos es la competencia, ¿cierto? Por ende, si no hay competencia para suscribir un acto administrativo llamado, perdón, un acto llamado contrato, por lo tanto, pues, estaría sujeto a una invalidez, ¿verdad? Capacidad en cuanto a ejercicio, el particular deberá satisfacer el requisito de tener capacidad legal para contratar, se trate tanto de una persona natural como jurídica. Asimismo, en virtud del principio de continuidad, el derecho de la administración pública a exigir a la contraparte la continuidad o no interrupción en la ejecución del negocio contractual es posible, obviamente, activando los mecanismos especiales para que así se produzca, ¿cierto? Para que se interrumpa. Compensatorios, definitorios o punitivos. Compensatorios como garantías de cumplimiento, penalidades, interés e indemnización. Definitorios, resolución del contrato de manera unilateral. Y punitivos como el ejercicio de sanciones administrativas. Otro principio también que está implícito en un contrato administrativo, en un contrato que celebra la administración pública, es el principio de mutabilidad, que en donde en virtud de este principio de mutabilidad se justifica en la protección del interés público. Por lo que en caso de variar los requerimientos existentes a la celebración del contrato, debe modificarse para asegurar la consecución del objeto contractual. Principio de mutabilidad, asimílenlo a interés público. Principio de equilibrio financiero, contrato administrativo, en cuanto a que debe mantener un equilibrio establecido en el momento de su celebración con el propósito de que las partes no resulten perjudicadas. Este principio de equilibrio financiero, o también conocido como principio de equilibrio económico financiero de la contratación, ¿no? Es un principio traído del derecho privado, ¿no? Y donde en la normativa de contrataciones del Estado, ¿no?, se encuentra inscrito el concepto como tal de equilibrio económico en el principio de equidad regulado en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.